Bueno, muy buenos días para todos. Doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, muchas gracias por la invitación. Doctora Marcela, muchas gracias y muy especial su mensaje de apertura que, como lo ven en la presentación, coincidimos totalmente. Señores presidentes de las AFPs, muy buenos días. Señores miembros del Gobierno Nacional, señores congresistas que nos acompañan en el día de hoy, conferencistas nacionales e internacionales, señores medios de comunicación. Para la Superintendencia Financiera sí que es un reto pararse enfrente de un auditorio tan calificado, tan sofisticado y sobre todo tan expectante en un momento en el cual se requieren mensajes muy claros sobre qué tenemos y sobre qué no tenemos. Esta presentación ha sufrido o ha vivido mejor una adaptación, como es apenas natural de la Superintendencia entre el día de ayer y el día de hoy. Y creo que es muy importante poder retomar dentro de esos mensajes la necesidad de promover y generar confianza. Yo rescato, doctora Marcela, el entusiasmo que usted resalta en su mensaje de apertura, porque creo que no podemos perder de vista que ese activo, que no es un número, que no es un título, que no es una valoración, sino que realmente es algo intangible, etéreo, pero que es fundamental en la construcción de un sistema financiero, tenemos que construirlo entre todos. Confianza no necesariamente implica desconocer la realidad. Confianza, por el contrario, lo que está implicando es pongamos los pies muy bien sobre la tierra y encontremos las oportunidades y los espacios para continuar avanzando como ha sido tradicional en nuestro país y en el sistema financiero. Por eso, mi primer mensaje como superintendente en este reto tan grande de dar la apertura de inicio es insistir en que necesitamos seguir construyendo ese activo, que es primordial para un funcionamiento adecuado de un sistema financiero y tenemos muchos elementos objetivos que quiero poner sobre la mesa para poder avanzar en esa construcción de confianza, que es una tarea entre todos. El primer mensaje es: todas las mañanas nos estamos levantando también con muchas noticias en los mercados financieros de los Estados Unidos. Nos encontramos con datos de reporte trimestral de las entidades financieras en los Estados Unidos, alertas de una entidad financiera, alertas de otra entidad financiera. Miramos hacia el mundo europeo y vemos cosas relativamente similares y, por supuesto, los mercados asiáticos que van un poquito más adelante que nosotros en el uso horario, recogen y empezamos a ver comportamientos mixtos. Pero es muy importante resaltar que Colombia ha construido un sistema financiero no solamente que es estable y que es robusto, sino que tiene la capacidad de gestionar y de absorber choques, y eso es fundamental. Por supuesto, no es una capacidad infinita o ilimitada, pero sí es una capacidad que requiere claramente que este escenario, donde todos ustedes son partícipes y son activos en el funcionamiento, construyamos más sobre fundamentales que sobre sesgos. Se sube uno en el transporte del avión, se sube uno en el transporte hacia el hotel, camina por la calle, todo el mundo lo mira a uno como, bueno, ¿y entonces qué hacemos y cómo vamos? Claro, muchas preocupaciones seguramente, pero necesitamos más acciones y el mensaje fundamental nuestro es: la superintendencia, como siempre lo ha dicho, espera que los inversionistas profesionales, que son muchos y los que están aquí presentes, y otro tipo de agentes del mercado actúen principalmente con fundamentales y no en sesgos. Y eso es muy importante en esa tarea. ¿Cómo construimos fundamentales? Muchos datos, aquí solamente quisiéramos reportar o traer a consideración un par de ellos, trayendo a colación el contexto internacional. No es que no tengamos riesgos, tenemos muchos y hay que gestionarlos, pero claramente el sistema financiero hoy por hoy tiene una capacidad de absorción gracias a una política pública consistente por muchos años, en donde los indicadores prudenciales son apenas una nota que se pone sobre la mesa en dónde nos encontramos y qué capacidad de resiliencia tiene ese sistema. Por supuesto, la solvencia nos mide muchas cosas. Alguien tal vez desde el punto de vista financiero diría, pero ¿qué están haciendo las entidades con esos niveles de solvencia tan altos? Preparándonos para un escenario de un año que sabíamos que iba a ser retador, de un año que sabíamos que iba a mantener unas tasas de interés de referencia elevadas, un año que sabíamos que íbamos a tener de alguna manera una persistencia en la inflación, una desaceleración en la economía, y esos son vulnerabilidades o riesgos emergentes que claramente tienen que gestionarse y tienen que monitorearse.
Las AFP son fundamentales en toda esta construcción de confianza, pero también hay que ser conscientes de que son un agente adicional dentro de una gran cadena que necesita el sistema financiero para que funcione adecuadamente. Bancos, no quiero entrar en el detalle, pero creo que claramente desde el punto de vista tanto de liquidez como de su capacidad de asunción de riesgos, hoy por hoy es un sistema que tiene capacidad macroprudencial, que es efectivo, no lo dice la Superintendencia Financiera, tuvimos recientemente la evaluación de artículo 4 del Fondo Monetario Internacional y claramente reconocen allí que ese marco institucional ha hecho que Colombia claramente tenga un sistema financiero con esa capacidad, que tiene una política macroprudencial que ha sido efectiva, pero sobre todo que se sigue fortaleciendo porque la tarea no termina cada vez que tenemos una evaluación de esta naturaleza, la más reciente fue ahorita en febrero de este año, sino que necesita de la participación activa de cada uno de nosotros y ese es un elemento fundamental que ayuda a guiar un poco estas discusiones. Por supuesto, las entidades no bancarias son fundamentales en toda esta discusión. Ustedes han visto a nivel internacional cómo los fondos de inversión colectiva, los inversionistas institucionales también están reacomodándose, no dentro de un mercado particular, sí dentro de un mercado internacional. Esa turbulencia claramente, de alguna forma, se viene viendo en los diferentes mercados, pero para Colombia el impacto ha sido relativamente limitado en ese mercado de capitales local. Incluso podríamos decir que tenemos unos instrumentos que han venido, especialmente en la renta fija, comportándose de una manera importante. Esto no es producto necesariamente de una sola causa, es el trabajo mancomunado de la industria, los inversionistas institucionales, los agentes internacionales, por supuesto de las autoridades que no necesariamente deben dejar de estar presentes, sino muy por el contrario, necesitamos transmitir esos mensajes que ayuden a que se termine de consolidar esta tendencia a nivel local. Claro, tendremos transiciones, seguramente tendremos un par de días y un par de semanas un poquito más movidas de lo que estábamos esperando, pero hacia adelante el escenario resulta ser mucho más alentador de lo que nosotros estamos viendo. Segundo mensaje es, tenemos nuestra propia realidad y por eso es fundamental ocuparnos y tener la tarea muy clara y muy definida. Hay muchos riesgos que hoy por hoy están de manera silenciosa, si me permiten, en estos escenarios, haciendo de alguna forma presión sobre un sistema financiero que necesita preservar esa estabilidad. Aquí hay una tarea muy importante de riesgos emergentes que se vienen identificando, que debemos entre todos seguir trabajando. Riesgo de crédito no deja de estar presente hoy, carga financiera de hogares, la capacidad de pago de las obligaciones en las personas naturales, en las empresas, etcétera, sigue siendo un elemento fundamental de discusión. Alguien tal vez podría preguntarse, bueno, superintendente, pero estamos en un evento de pensiones, ¿por qué nos trae a colación ese mapa de riesgos? No solamente pensando un poco en transmitir confianza en los fundamentales de un sistema financiero, sino en una tarea que es fundamental seguir trabajando de la mano con todos ustedes. Mercado de liquidez, tema que los toca mucho, fundamental, mayor volatilidad en los mercados, seguiremos viendo esas volatilidades por muchas otras razones, a las idiosincráticas o a las propias. Los vehículos de inversión van a tener un comportamiento que tenemos que gestionar, tasas de interés en el libro bancario para los establecimientos de crédito, muchos descalces, tal vez hacia adelante seguiremos viendo. Riesgos físicos y riesgos operacionales también tienen mucho sentido que se pongan sobre la mesa en esta discusión de riesgos, fenómeno de la niña, probabilidad aumentando de fenómeno del niño sobre el segundo semestre del año y por supuesto eventos geopolíticos no solamente a nivel internacional sino a nivel local. Entonces claramente hay una necesidad de no dejarnos desconcentrar de lo que es una tarea fundamental y es promover, generar, consolidar confianza de un sistema financiero que por supuesto necesita a unas entidades financieras en el sentido amplio de administrar recursos de terceros y el ahorro del público con capacidad de poder absorber esos choques. Dentro de todo este contexto, adicionalmente, la discusión de la reforma pensional, doctora Marcela, en su discurso usted menciona y coincidimos principalmente en tres elementos de ventajas, fortalezas que se están dando sobre la mesa. Es una discusión que apenas inicia en el Congreso de la República. Por supuesto, necesitamos corregir esas falencias en el esquema de pensiones. No solamente es prioritario para el bienestar
de la población más vulnerable, como todos sabemos, sino también para dar una tendencia y una senda de crecimiento de largo plazo a los mercados financieros, no solamente las inversiones, sino en general la capacidad de un sistema de poder administrar muy bien el ahorro que ha estado encomendado por parte de afiliados a los fondos de pensiones, por supuesto inversionistas institucionales y los depositantes en los establecimientos de crédito. En esa necesidad de corregir falencias, pues claro, no tenemos o no hay un modelo perfecto, seguramente quisiéramos todos avanzar en esa posibilidad, pero yo creo que existen todas las capacidades para poder ir identificando realmente qué nos preocupa, qué es bueno y qué no necesariamente podemos o no lo reconocemos como bueno, pero qué puede ser mejorable. En ese sentido, eliminar ese arbitraje entre regímenes, yo no utilizaría el nombre de una entidad u otra porque creo que eso es una consecuencia, esa no es la causa. Hay dos regímenes que claramente compiten, que tienen estructuración, conceptualización, desarrollo muy diferente. Necesitamos trabajar en esa reducción de progresividad, necesitamos aumentar la protección y, por supuesto, esa cobertura de adultos mayores es fundamental. Esa no es una tarea que en estricto sentido se haya avanzado de manera muy importante, muy bien el pilar solidario, creo que para todos es un elemento fundamental dentro de esta discusión. Y luego vamos a ver el pilar contributivo más allá del nivel de donde empieza, porque creo que la discusión se empieza a retornar. Ya avanzamos de una manera importante en el sentido en que nos debería permitir ayudar a focalizar mejor esos subsidios. Estamos totalmente de acuerdo en que hay segmentos de la población minoritaria que no necesita ese tipo de apoyo por parte del Estado y que necesitamos reordenarlos y priorizarlos de una manera totalmente diferente. Nosotros creemos de alguna manera que sí es importante pensar en instrumentos o herramientas a través de estos pilares que fomenten ese ahorro a la vejez. Usted mencionó un par de características de lo que creemos que allí también se empieza a trabajar. Entonces, hay un gran número de beneficiarios sobre los cuales claramente ya empieza la reforma a ser ganadora. No es el primer mejor, no es necesariamente la mejor opción en las discusiones que siempre hemos estado nosotros discutiendo. He tenido el honor de ser superintendente, el próximo mes va a cumplir 6 años. He tenido también el privilegio de compartir con 3 presidentes y con 5 ministros de Hacienda. Y desde el primer día en que me senté como superintendente financiero en estos buenos meses, siempre una reforma pensional estaba sobre la mesa, pero también me quedaba la sensación de decir, nunca será suficiente. Siempre queremos y avanzamos y pedimos y trabajamos en el bienestar del país, por supuesto, esto lo digo en el mejor interés público, y creo que hoy por hoy tenemos una gran oportunidad. No habíamos tenido un escenario en el cual pudiéramos avanzar específicamente en tener este tipo de oportunidades. ¿Qué necesitamos? Continuar con la discusión. Tenemos la necesidad de poder aportar elementos objetivos de discusión. Tenemos la necesidad de seguir pensando cómo el país puede avanzar, porque también es cierto que hay unas necesidades que no terminan de ser solucionadas con los diferentes modelos. Entonces, creo que definitivamente la gran oportunidad que estamos viendo nosotros es avanzar ya en esa eliminación de arbitrajes, es fundamental. Qué bueno poder tener un arreglo institucional un poco más avanzado, pero creo que la discusión está abierta para que avancemos en ese sentido. El segundo elemento es, claro, hemos vivido 3 décadas casi en época o en etapa, como los técnicos la denominan, de mucha acumulación. Tal vez nunca pensamos que la desacumulación fuese a llegar. Nosotros decimos las personas no piensan en el momento de su pensión, sino solamente cuando se sienten mayores. Creo que un poco el sistema también dejó de pensar por algún momento que nosotros seguíamos en etapa de acumulación y que la desacumulación pues parcialmente no podría llegar. No por nada teníamos cerca de tal vez 300.000 personas que han logrado obtener un nivel de reconocimiento de pensión en el régimen de prima, de ahorro individual, perdón. Pero creo que la desacumulación ha sido fundamental saber cómo pensarla y, por supuesto, avanzar en eliminar esos riesgos no asegurables. Nosotros no estábamos de alguna forma, por una u otra manera, entendiendo muy bien la institucionalidad cuando digo nosotros, porque es el Estado, los jueces, ya sabemos todas las discusiones que están allí planteadas. Claramente necesitamos corregir esos desaciertos en la etapa de desacumulación. Nosotros vemos también de manera muy positiva cómo, de alguna manera, la posibilidad de generar un nuevo pool en una entidad que corrija y recoge esos riesgos no asegurables puede ser una alternativa realmente interesante. Allí, más allá de la discusión técnica, es que reconocemos la necesidad, ya no es la discusión sobre si el sistema dice que tiene derecho o no tiene derecho, hay una necesidad de avanzar en reconocer algo que está allí especialmente definido. Esas cuentas de retiro programado descapitalizadas, pues necesitamos de alguna forma implementar mecanismos para corregir
esos esquemas. Bienvenida la posibilidad que se está planteando allí en el proyecto. El rol de las compañías de seguros, veo al doctor Gustavo que nos acompaña, un saludo muy especial ahora en la tarea de Fasecolda. Es fundamental que la industria aseguradora también haga parte de esta discusión. Bienvenidos en esta mesa para entender muy bien, porque no solamente es un tema del sistema previsional pensional, sino también las aseguradoras son fundamentales en esta discusión. Doctor Gustavo, se lo dije cuando nos sentamos, necesitamos que también las aseguradoras ayuden a generar confianza en el sentido de administrar adecuadamente esos riesgos que ustedes saben administrar muy bien, sobre todo estos de largo plazo, en el nuevo sistema de pilares. Así que ese segundo elemento también es fundamental en poder definir de mejor manera esos riesgos no asegurables que deberían transitar a una mejor forma de tratamiento. Yo diría también que necesitamos en ese esquema de mutualidad sobre acceder a ese mecanismo de cobertura del salario mínimo, que lo revisemos y lo evaluemos. Yo creo que es un elemento fundamental. Hemos tenido mucho temor y desde el punto de vista de la supervisión siempre hemos dicho, esos son unos recursos que tenemos que saber muy bien en qué se utilizan y cómo se gestionan. Claramente, esa finalidad de brindar mayor protección al pensionado tiene que estar presente en las discusiones, pero claramente debemos evaluar si ese esquema de mutualidad se permite o no se permite. Allá hay una discusión que no se está definiendo totalmente dentro del esquema de la propuesta, pero creemos que allí fundamentalmente nos ayudaría a que exista una mejor distribución de esos riesgos que hoy definimos no asegurables. Una parte retendrá el Estado, otra parte retendrá los agentes que participan en esta industria, pero claramente esto es un paso hacia adelante que nosotros estamos viendo de manera muy importante. El tercer elemento, ese esquema debe garantizar de alguna forma lo que se está diseñando, esa cobertura en materia de invalidez y sobrevivencia. Yo creo que los afiliados al sistema necesitan más eficiencia, necesitan realmente tener la tranquilidad que ese seguro previsional, que nos ha generado tantos dolores de cabeza por múltiples razones, no debe avanzar en el sentido de poder tener una claridad sobre cómo se mitiga, cómo se hace un adecuado pool, cómo se hace una subasta. Seguramente la ley no nos va a dar todos los elementos, necesitamos mayor dinamismo en una reglamentación que se haga con posterioridad, pero yo sí creo que definitivamente es fundamental que nosotros tengamos en consideración que esa discusión hay que darla. Yo tal vez haría allí una reflexión importante, y es la propuesta del proyecto de ley trae hoy por hoy una definición del valor de ese pago del seguro previsional, y yo creo que lo que la historia precisamente nos ha mostrado es que, dada la característica del comportamiento de ese riesgo asegurado, frecuencia y severidad van marcando permanentemente el precio de ese seguro, y dejar de alguna forma atada esa definición en la ley sin que tengamos de alguna forma mecanismos de actualización permanente, tal vez nos puede llevar a un escenario en donde se restrinja la oferta por cuenta de que el valor del seguro no logra cubrir el riesgo que se está asegurando. Y yo creo que allí ese es un elemento fundamental donde necesitamos evaluar esa conveniencia, claramente diciendo que esa contratación del seguro vía subasta es fundamental. Otro elemento importante, información. Es muy complejo. Sabemos muy bien que la institucionalidad que hoy por hoy tenemos en materia de reconocimiento, en materia de consolidación de información, pues es muy disperso, y esa dispersión nos genera dificultad a la hora de poder tomar decisiones de política pública, hacerle seguimiento, etcétera. Hay diferentes agentes distribuidos en el sistema, pero creo que la ley avanza de manera muy importante en lograr tener un sistema centralizado y que consolide esta información, sobre todo pensando un poco en que los afiliados pueden lograr obtener un mejor servicio. Allí hay 4 o 5 mensajes que desde la superintendencia hemos venido aportando en las discusiones de la construcción de este proyecto, pero claramente lo que vemos allí es que ese sistema de información para la protección social integral de la vejez es un esquema con mucho potencial, no solamente para el tema de funcionamiento pensional, sino también para otras políticas públicas que son necesarias de avance en nuestra economía, como el tema de la inclusión financiera. Por supuesto, como la discusión apenas inicia, le corresponde también a la Superintendencia Financiera, quien es en el que en el día a día asegura el cumplimiento de la normativa. Es decir, necesitamos discutir otros elementos, tal vez con otro enfoque, porque claro, se va a generar una ley, vamos a tener un periodo de reglamentación muy intenso, 6 meses, muy arduos según el proyecto, la iniciativa como está desde el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, tratando de generar todos los elementos que están allí planteados.
Pero vienen en la tarea de la superintendencia preguntas que todavía no tenemos una respuesta y que queremos poner sobre la mesa y hemos venido avanzando en esa discusión. Nosotros de alguna forma lo hemos denominado retos que necesitan garantizar una sostenibilidad de un sistema, una integridad de ese sistema, porque esa es la tarea de la superintendencia en el día a día. Garantizar esa sostenibilidad y la integridad del sistema pasa necesariamente porque pensemos en un elemento que yo sé que es de difícil discusión, pero no podemos separarlo de todos estos análisis. Lo primero es, la remuneración debe de alguna forma permitir sostenibilidad. No podemos pensar nosotros que esta industria, cualquiera que sean los agentes que en ella participen, avancen, obtengan los resultados, las eficiencias, las inversiones en tecnología, gestión de riesgo operativo, etcétera, si no somos capaces de entender muy bien y reconocer que se necesita una remuneración equivalente al esfuerzo y al rol que se le va a exigir a cada uno de los diferentes agentes. Hay una necesidad, por supuesto, no es solamente en la gestión de los portafolios, es una necesidad en generar información, en los servicios que estamos esperando de mayor cercanía con la ciudadanía, tener capacidad de trabajar permanentemente con todos los afiliados, y creo que esto es un elemento importante. Claro, allí tenemos la discusión sobre el elemento de la comisión por activos bajo administración del nuevo flujo. Aquí hay una discusión que más allá del número es que tenemos que ser absolutamente conscientes, y es, nosotros pagamos por esa contribución o por ese flujo que entra mes a mes una comisión para la administración de toda la vida de ese flujo. Ese es el modelo que tenemos hoy por hoy. Podemos ponerle los números que querramos, pero al final del día la construcción conceptual es movernos a un escenario en donde no solamente sea basado en el desempeño, como tenemos también una reglamentación y la iniciativa del proyecto de ley que se mueve hacia un desempeño por rendimientos, pero también sobre activos bajo administración. La carga operativa, el funcionamiento, independientemente de los agentes que allí lo hagan, va a demandar un esquema que necesariamente recoja esa sostenibilidad. Supervisar una entidad que no es viable desde el punto de vista financiero es muy complicado. Ser supervisado, ser vigilado, demanda recursos, demanda equipo, demanda gobierno corporativo, y todo esto tiene unos costos. Si queremos de alguna forma que los agentes que estén en el sistema tengan la capacidad de poder reaccionar a esas nuevas exigencias, para nosotros es fundamental que claramente esta discusión de remuneración mantenga o permita dentro de su discusión la sostenibilidad. Es fundamental en estos escenarios. El segundo elemento es, más allá de la discusión del rol de unos tipos de entidades u otras, o de un régimen y de otro, sí es fundamental pensar que necesitamos adecuar capacidades. Las capacidades de uno y otro pues se van determinando en la medida que se definan unos roles. Por supuesto, la prestación de servicios centrados en los afiliados es fundamental en la discusión que se viene a dar. Mucha asesoría. Aquí nosotros estamos pensando un poco en que cerca de 25 millones de afiliados, pues hoy por hoy cada vez más la doble asesoría toma mucho sentido, toma mucha fuerza, pero la doble asesoría es un punto de entrada. Hacia adelante hay que seguir pensando qué más se hace en acompañamiento, en educación, como se mencionó en el discurso inicial, pensando en calidad, oportunidad y claridad para todas las personas. Es fundamental que todos entendamos de alguna forma, y eso va a demandar, por supuesto, una estrategia. Cuando se implementó el esquema de multifondos, los que tuvimos la posibilidad de participar allí, nos dimos cuenta la dificultad de lo que significa una transición de esta naturaleza. Pensamos e incluimos en el proyecto de ley en su momento la obligación de que la superintendencia validara y autorizara de manera previa las campañas de capacitación y la información que se le entregaba a los usuarios sobre la posibilidad y el derecho que le asiste de escoger el fondo que más se ajustara a su realidad. No podemos echar en saco roto las dificultades y, por supuesto, los logros que allí se lograron evidenciar. Esa tarea de la transición y de la nueva forma, cualquiera que sea el diseño del esquema que se defina, va a ser fundamental. Necesitamos ser muy conscientes de transiciones suficientes que ayuden a que todo el mundo sea absolutamente consciente de la información que recibe, los beneficios que otorga, las obligaciones y los deberes y derechos que está asumiendo. Fundamental en esta discusión. Omnicanalidad. Mucho estratégico. Si tenemos un sistema centralizado, si tenemos un sistema que va a actuar como un único sistema, la posibilidad de tener una experiencia de cualquiera que sea el canal que se utilice, de información, de acompañamiento, de asesoría, pues no solamente demandará recursos, sino demandará estrategia.
Los traslados operativamente nos van a demandar muchas exigencias, no solamente en el que recibe, cualquiera que sea el umbral o el nivel que se defina, sino también en el que de alguna manera acompaña ese afiliado que toma la decisión de trasladarse. Ya se ha avanzado de alguna forma en identificar de manera muy particular qué elementos deben considerarse allí en esas oportunidades de traslado que se pueden estimar en las cifras que ustedes ven allí, pero claramente la posibilidad de decidir acertadamente el régimen depende de cada condición individual. No es un tema que podamos generalizar, no es adecuado, no es correcto que avalemos o sigamos pensando enviar mensajes a la población de manera genérica. Necesitamos dar el espacio para que cada persona, cada afiliado reconozca su realidad y frente a esa realidad pueda tomar la decisión que más corresponda a ese escenario. Información del afiliado, salvaguardar esa información. Viene en el Plan Nacional de Desarrollo un modelo obligatorio de datos abiertos que nos debe apoyar claramente en esta discusión de movilidad, portabilidad, mayor inclusión financiera, donde esta información resulta absolutamente esencial y, por supuesto, seguir insistiendo en que necesitamos más y mejores programas de educación financiera. Esto no lo vamos a lograr por más perfecto que sea el diseño que tengamos o que logremos a tener si cada uno de nosotros, los afiliados, no nos apropiamos de nuestra realidad, del contexto, de lo que significa entender adecuadamente cómo va a funcionar ese modelo. Hoy por hoy nuestro modelo de supervisión tiene algo de estos elementos. El trabajo que viene en la transición nos va a ocupar mucho en poder generar esa centralidad en los afiliados sobre su situación, su conciencia y la mejor conveniencia en la definición de estos elementos. Por supuesto, la gran duda y la gran discusión es el impacto en mercado de capitales. ¿Para dónde realmente o cómo estimamos de alguna forma el efecto que cualquiera que sea la decisión en el umbral en que se llegue a definir puede llegar a tener incidencia en el desarrollo de los mercados de capitales, en el ahorro de los colombianos? Y ese diseño del pilar contributivo requiere aquí, desde la superintendencia identificamos 5 elementos donde claramente debemos persistir y seguir trabajando. Creación de nuevos productos y nuevas alternativas es fundamental en esta discusión. Qué bueno, tenedores de test, otra vez las AFP ser el número 1, habíamos tenido allí un segundo lugar, luego un primer lugar, pero creo que seguimos en la necesidad de avanzar en una financiación, una transición de la economía. Ya se han dado discusiones específicamente en el sentido que se quisieran desarrollar. La liquidez del mercado. El año pasado estuvo complicado, yo creo que en cierta forma, y hay que estar también infidentes en la discusión del CEFEN. Nos decían algunas entidades bancarias, es que ese CEFEN, mire cómo tiene los fondos de pensiones, los fondos de pensiones tienen el sartén por el mango y mire cómo nos están moviendo las tasas. Y ahora uno escucha elementos totalmente diferentes. Ya no es una consideración de que nos muevan las tasas o no nos muevan las tasas. Creo que la condición de generar liquidez en nuestros mercados también pasa por esa responsabilidad de pensar que estamos en un momento de transición muy importante. 2023 no va a ser un año de grandes utilidades del sistema financiero, muy por el contrario es de amortiguar adecuadamente los choques que se vienen presentando y allí esas alternativas en mercado de capitales son relativamente importantes. Deuda privada, el año no necesariamente pinta muy bien, allí es fundamental en términos del número de emisiones y de autorizaciones que se han venido haciendo. Los datos de la Bolsa de Valores de Colombia pues muestran que ha sido un año relativamente particular en donde no hemos logrado no hemos tenido el número de emisiones que se deben tener. La incertidumbre que algunos de ustedes denominan no puede ser un elemento que nos frene el acompañamiento a los fondos de pensiones. Lo que los fondos de pensiones vean, entiendan de acompañamiento al desarrollo de ese mercado de deuda privada es fundamental en estas discusiones. Un papel allí, un llamado un poco más proactivo. Fondos de capital privado, seguimos en la tarea de pensar que la transición de ciclo que estamos viendo pasa necesariamente por un fortalecimiento de los fondos de capital privado. Allí es fundamental que el apetito de riesgo, que es totalmente diferenciado, se pueda mantener e insistir en esos estándares de ser ambientales, socialmente responsables y, por supuesto, con muy buena gobernanza. Los retos son muchos. Definitivamente creo que la necesidad de construir confianza es una tarea absolutamente de todos. Aquí traemos unas discusiones diciendo, desde el punto de vista técnico, hay elementos positivos en el funcionamiento de nuestro sistema financiero. Estamos avanzando, cada día
trae su afán y esperamos que las discusiones que se lleguen a dar tengan y sigan teniendo en consideración, como hasta ahora lo han tenido, los diferentes elementos objetivos y las cifras que ayudan a que se tomen las mejores decisiones para la conveniencia de nuestro país. A ustedes muchas gracias, espero que en este evento sigamos tomando nota de las diferentes posiciones que nos ayudan a generar un mejor criterio en el acompañamiento de estas iniciativas. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.